Empezaremos a partir de este momento con Lingüística Funcional Integra, temporada 2. Este proyecto está organizado por el Grupo de Estudos en Funcionalismo, GEF, coordinado por la profesora doctora Nadia Prata de la Universidad Federal de Ceará, UFC. El equipo está formado por la estudiante de doctorado del programa de posgrado en lingüística de UFC, PPGL, Victoria Paz, y por el estudiante de máster en lingüística, Armando Araújo. Hola a todos otra vez, les damos las bienvenidas una vez más al episodio de Lingüística Funcional Integra y en esta entrevista vamos a hablar con la profesora Irene Martín del Barrio. La profesora Irene Martín del Barrio es personal investigador en formación, FPU, en la Universidad de Sevilla, Facultad de Filología. Actuó juntamente con la profesora doctora Catalina Fuentes Rodríguez y con el equipo de compilación de materiales lingüísticos procedentes de la Internet para la realización del corpus digital MESA, macrosintaxis del español actual y su actualización al corpus MESA 2.0. En este último, actuando en el equipo de edición y formato, vinculados al grupo de investigación Argumentación y Persuasión en Lingüística, APL, también dirigido por la profesora doctora Catalina Fuentes Rodríguez. Formó parte también de proyectos de investigación a los que contribuyó con estudios sobre discurso digital, construcción discursiva, discurso persuasivo, liderazgo femenino y marcadores del discurso. Profesora Irene, muchas gracias por haber participado, por estar participando de estos momentos, de esta temporada de Lingüística Funcional Integra. Agradecemos muchísimo tu disponibilidad. Muchas gracias a vosotros por la invitación y por todo el trabajo que llevan las entrevistas que lleváis a cabo. Es un trabajo desde luego muy importante, muy útil y muy interesante para hacer llegar tanto el conocimiento a distintas personas a través de forma abierta, ¿no? Muchas gracias. Así esperamos, profesora. Y entonces ya empezaremos con la primera pregunta que le preparamos y nos gustaría saber entonces cómo se ha abordado el discurso de Internet desde otras perspectivas, además de la lingüística pragmática. Bueno, pues el discurso de Internet, el discurso digital, frente a lo que pueda parecer, ¿no?, por este carácter novedoso de las nuevas tecnologías, de Internet y de estos medios, no es un discurso que haya sido poco estudiado hasta la fecha, sino que la trayectoria de investigación del discurso digital es ya bastante amplia y son muchos los trabajos que se han publicado hasta este momento en este ámbito. Yo voy a mencionar aquí, así para esta primera pregunta, algunos que considero que son como los más representativos, algunos trabajos que creo que son clave, pero quiero mencionar antes de nada que existen muchos más trabajos y que este es un ámbito de estudio muy amplio, ¿no? El primero de ellos que quería mencionar es el que ya es clásico, de Susan Herring, de 2007. Esta investigadora intenta realizar una esquematización de una serie de rasgos que nos permiten caracterizar el discurso digital. Están aquí recogidos en la diapositiva que podéis ver, pero yo quisiera centrarme solamente en algunos de ellos, ¿no? Esta investigadora atiende algunos rasgos, como por ejemplo relacionados, digamos, con parámetros temporales, como la sincronía o la asincronía del medio, si los interlocutores están dialogando al mismo tiempo, el carácter visual o digamos, sonoro del discurso,
o por ejemplo si se trata de discursos privados, de discursos públicos, si existen limitaciones técnicas para la formulación de estos mensajes, limitaciones por ejemplo de espacio. Ella va recorriendo toda una serie de factores que pueden afectar a la configuración de los discursos, ¿no? Esta sería una aportación, como digo, clásica, una aportación de lo que en ese momento se conocía como comunicación mediada por ordenador, pero que es un término que más posteriormente va a ser cuestionado por distintos estudios, ¿no? También quería destacar un trabajo que también sigue un poquito esa línea de crear rasgos o identificar una serie de factores para caracterizar el discurso digital, que es el de Cantamuto y Veladelfa. Ellas hacen una propuesta en la que intentan afinar un poquito más, crean una serie de dicotomías que se agrupan en esos tres grupos que he representado en la diapositiva, ¿no? El modo de realización, la forma en la que se enuncian los discursos y el tipo de relaciones interpersonales. Y de aquí también, pues ya digo, dan bastantes dicotomías para cada uno de estos grupos, pero podemos destacar algunos conceptos, como por ejemplo el concepto de multimodalidad o de monomodalidad, que tiene en cuenta si en los discursos digitales aparecen también elementos procedentes de otros modos semióticos, ¿no? También tienen en cuenta si son discursos orales o si son discursos escritos, si tienen un alcance limitado o si tienen un alcance, digamos, abierto, no se sabe hasta dónde van a llegar esos mensajes, o si engloban a dos personas o a grupos de personas que mantienen entre sí distintas dinámicas. Entonces, estas autoras lo que intentan es recoger todos estos parámetros, todos estos factores que van a, en última instancia, afectar a cómo se configura el producto final, el discurso final, que es el objeto de estudio, ¿no?, del investigador. También cabe mencionar algunos trabajos de Pano Alamán, que también ella recoge o revisa críticamente algunas nociones como estas de sincronía y asincronía, oralidad y escrituralidad, y ella considera que son categorías como algo limitadas, ¿no?, que son categorías discretas que en realidad no definen completamente lo que es la complejidad del discurso digital, ¿no? Y en distintos trabajos lo que ella hace es clasificar los discursos digitales siguiendo un continuo, una escala entre lo más dialógico y los menos dialógicos, ¿no? Y también acude en otros trabajos posteriores al concepto de opinión, la opinión pública o la opinión personal también como una noción que vertebra y que caracteriza, es fundamental de los discursos digitales. Y ya por mencionar otro discurso más, otro estudio más, estaría el de Francisco Llús, que realiza dos trabajos denominados Ciberpragmática y Ciberpragmática 2.0, en los que intenta aplicar algunas nociones del ámbito de la pragmática al análisis del discurso digital, y de él quisiera destacar que se centra también sobre todo en el análisis de la formación de la identidad pública, la identidad privada y también algunas nociones como la cortesía, ¿no?, cómo se manifiesta la cortesía en el discurso digital. Como vemos, es un panorama bastante amplio, se han realizado análisis desde distintas perspectivas y múltiples perspectivas, pero parece que muchas de ellas se intentan clasificar, ¿no?, crear una serie de rasgos o de categorías que nos permiten definir de entrada cómo es el discurso de un contexto digital en concreto. Y ya desde mi punto de vista, todos estos son de gran utilidad para enmarcar el objeto de estudio, aunque el modelo que yo acabo siguiendo para mi tesis doctoral ya es el de la lingüística pragmática, todos estos modelos que me sirven para enmarcar en un primer momento el discurso digital que yo trabajo. Bueno, y entonces aprovechando que desde tu perspectiva para la tesis doctoral, una vez que se va a trabajar con la lingüística pragmática, ¿cuáles serían entonces las ventajas que ofrece este modelo para el análisis del discurso digital
con ejemplos al discurso de los youtubers españoles? Bueno, desde mi punto de vista, el modelo de la lingüística pragmática es bastante rentable para definir en general cualquier tipo de discurso, porque considero que tiene cierta flexibilidad, que es muy flexible precisamente por el tipo de nociones el tipo de herramientas teóricas que utiliza. Pero en concreto también es útil para definir el discurso digital porque es otro tipo de discurso y precisamente porque tiene en cuenta también elementos del contexto este modelo. La lingüística pragmática lo que consiste es en realizar, lo que pretende es realizar análisis lingüísticos, pero desde una perspectiva pragmática. Para Fuentes Rodríguez, el discurso se puede caracterizar o se puede categorizar en 3 niveles. Uno sería el nivel superestructural, la superestructura, que alude al tipo de discurso. Y en este sentido, pues, se acude a la noción de secuencia para caracterizar los discursos como narrativos, instruccionales o descriptivos. Ya en un nivel intermedio estaría el nivel macroestructural, que a lo que alude es a cómo se organiza el discurso internamente, toma la noción de enunciado como unidad mínima y estudia las relaciones que se establecen entre los enunciados para formar el discurso, el todo discursivo. Y un último nivel, ya descendiendo hacia el nivel inferior, estaría la microestructura, que a lo que se refiere es a las relaciones que establecen las unidades lingüísticas ya dentro de lo que es el nivel oracional, ¿no? Que es lo que se ha estudiado tradicionalmente desde la sintaxis. De esta forma va recorriendo los componentes del discurso desde un nivel más amplio hasta ya los niveles más, las propias unidades lingüísticas, ¿no? Más en un nivel más bajo, ¿no? Por otro lado, junto a esta clasificación en 3 niveles, el modelo de Fuentes Rodríguez identifica 4 planos del discurso. Estos planos actuarían en el nivel macroestructural, en ese nivel intermedio, y lo que intentan recoger es de qué forma el contexto va influyendo en el discurso, cómo se va manifestando dentro del propio discurso, ¿no? 2 de estos planos pertenecen o se atribuyen a la figura del hablante, que serían el enunciativo y el modal. El enunciativo se recoge todas las alusiones que el hablante realiza sobre su propio decir, con estas modulaciones que va haciendo en el discurso, y el modal recoge la subjetividad o cómo se manifiesta la subjetividad del hablante en el discurso. Y por otro lado, los otros planos serían el informativo y el argumentativo y están vinculados con la figura del oyente en este caso. El plano informativo hace referencia a cómo el hablante estructura y organiza la información en el discurso para el oyente, ¿no? Teniéndolo en cuenta a él como destinatario. Y el argumentativo también está relacionado con cómo se organiza esa información en el discurso, pero ya con un propósito persuasivo, es decir, para encaminar al destinatario hacia una conclusión determinada, ¿no? Este sería como, digamos, la estructura, todo el armazón teórico que nos proporciona la lingüística pragmática y con el que nosotros podemos ir observando cómo se va formando el discurso digital. Por eso me parece también útil para analizar el discurso digital, ¿no? Porque toma en cuenta esa noción de contexto, cómo distintos elementos del contexto influyen en el producto final, en el producto discursivo final. Y por eso resulta también de utilidad para todo tipo de discurso y en concreto también para el discurso digital. Y ya mencionaba un ejemplo, porque en el resto, digamos, de la entrevista yo me voy a centrar un poco en describir cómo se aplica este marco teórico al contexto concreto de un discurso digital en particular, que es el discurso de los youtubers, porque ese es el discurso que me encargo yo de estudiar en mi tesis doctoral. Entonces, una forma de explicar cómo también ese modelo sirve para analizar el discurso de los youtubers en concreto. Muy bien, muchas gracias. Creo que vamos a ver de una manera bastante aplicada y será muy bueno, entonces, porque con ejemplos concretos se puede entender muy bien, mucho mejor también. Y ahí
Nos gustaría saber entonces de qué forma la lingüística pragmática nos permite caracterizar específicamente el discurso de los youtubers. Bueno, pues la lingüística pragmática, como mencionaba un poco anteriormente, nos proporciona un esquema, ¿no? Como una guía que podemos ir siguiendo, un armazón teórico que podemos seguir para ir describiendo el discurso de los youtubers. En primer lugar, pues podemos partir de ese nivel primero, ¿no? El nivel superestructural de tipo, que apuntaba al tipo de discurso, y podemos identificar distintos tipos de discurso dentro del discurso de los youtubers. Yo en mi tesis doctoral me centro en distintas áreas temáticas, pero aquí voy a mencionar dos, que serían las recetas de cocina, por un lado, y el discurso de divulgación científica, por otro. En las recetas de cocina, si nosotros nos ponemos a observar el discurso, vemos que predominan las secuencias de tipo instruccional, ¿no? Que son aquellas que tienen como finalidad o que tienen como objetivo ir proporcionando una serie de indicaciones y de pautas al destinatario para que lleve a cabo un procedimiento. En el caso de los ejemplos que os he puesto aquí, pues podemos ver cómo los distintos youtubers de recetas de cocina van dando esas pautas, ¿no? Esas indicaciones, y aquí se estructuran o son clave el empleo tanto de los tiempos verbales como de las personas, como de la persona, ¿no? En los tiempos verbales, pues encontramos un predominio o bien del presente, lo que va describiendo esas acciones que tiene que ir siguiendo el destinatario, o bien también es recurrente el imperativo, ¿no? Que va dando esas órdenes, esas instrucciones. Voy a leer, si os parece, voy leyendo los ejemplos para que se vea mejor. Ponemos temperatura media, añadimos la cebolla, un poquito de sal y lo vamos a pochar durante 15 minutos aproximadamente, hasta que veamos que la cebolla cambia de color y se pone más marroncita. En ese momento las sacamos y las reservamos. Aquí además hace uso este youtuber de la primera persona del plural, que sería ese plural así más próximo al asociativo, en el que se va acompañando o va mostrando las acciones que va realizando y que son esas instrucciones, ¿no? A seguir. Y en el segundo ejemplo sería parecido, solo que con la forma imperativo y en apelación a la segunda persona del singular. Una vez esté caliente, añade el vinagre, el azúcar, la pizca de sal y remueve con la fuerza de 1000 chinos legendarios hasta que todos los ingredientes se disuelvan por completo. Bueno, además es un poco hiperbólico, ¿no? Este youtuber en concreto. Pasando al siguiente tipo de canales de YouTube, tendríamos otro ejemplo que serían los canales de divulgación científica, en los que lo que predomina sería otra secuencia distinta, una secuencia de tipo expositivo deliberativa. En este caso, lo que se muestra a lo que predomina serían estos enunciados más de tipo asertivo, los que se van mostrando los hechos, ¿no? Se van describiendo. Y además hay también un uso de un léxico más técnico, un léxico más complejo y una intención por marcar explícitamente la estructura que va uniendo los distintos elementos, ¿no? Y voy a leer el ejemplo que es de un canal de divulgación científica de física, que es Quantum Fracture. Y es que los modos de una membrana circular, por el hecho de ser un objeto de 2 dimensiones, ya no vibran con las frecuencias de un medio, un tercio, un cuarto, etc. Las resonancias que podíamos ver en la placa de Chladni ya no cumplen el mismo patrón que sí veíamos en una guitarra y en un clarinete. Vemos como además hace uso de ese realce entonativo para ir marcando claramente aquellos elementos o ir facilitando el seguimiento del discurso por parte del destinatario. Bueno, y ya si descendemos hacia el siguiente nivel, el nivel macroestructural, podemos ver otros ejemplos en los que, por un lado, podemos analizar cómo los youtubers estructuran el discurso tanto en apartados como en párrafos.
el discurso de los youtubers tiene una serie de apartados claros, que serían una primera presentación, un cuerpo del discurso y una despedida, ¿no? Y se pueden ir viendo, pero aquí os traigo un ejemplo de cómo se segmentaría el discurso en párrafos. Por un lado, bueno, este ejemplo que os pongo es de otro youtuber distinto, que es Antonio García Villarán, y muestra cómo, marcado un poco en rojo, esos dos párrafos, ¿no? Esa transición entre dos bloques de información. Por un lado, pues empieza Antonio García Villarán hablando de un cuadro, y después introduce un vídeo que separa, ¿no? Que actúa como separador entre esos dos bloques discursivos. Podríamos analizar este ejemplo siguiendo distintos criterios: un criterio discursivo con ese complemento tematizador respecto a la composición de ese cuadro. Un criterio interactivo, pues introduce un locutor diferente, ¿no? Que separa esos dos bloques de información. El criterio multimodal, pues introduce un segmento de vídeo, ¿no? Otro modo semiótico, y un criterio temático porque hay un cambio de tema. Y ya yendo un poco al discurso, centrándonos ya en cómo los planos actúan en el nivel macroestructural, pues podemos ir viendo cómo en el discurso de los youtubers se van manifestando estos elementos del contexto en el plano modal, en el enunciativo, en el informativo y en el argumentativo. En el plano enunciativo, lo que vemos es, os he puesto un ejemplo solamente de este plano, en el que se ve cómo la youtuber, en este caso Ter, establece todo un diálogo ficticio introduciendo en su discurso la voz de otra figura, que sería el representante hipotético de la figura de la audiencia. Entonces dialoga con él y discute con él. Lo voy a leer, o por lo menos una parte. Sobre todo teniendo en cuenta que todo el mundo intenta darte bajona cada vez que tú te halagas a ti mismo diciéndote frasecitas de mierda como, y aquí aparece la voz del otro, bueno, tú no necesitas abuela, ¿eh? Y ahora respondo, ¿pero qué dices? O sea, ¿qué dices? Esa frase es como del siglo XIX. Mediante esta estrategia, lo que hace la youtuber es convertir un discurso que es fundamentalmente monologal en un discurso de carácter dialógico, ¿no? Hace que se vuelvan mucho más interactivos los discursos, y bueno, sigue discutiendo con él, ¿no? Te están haciendo sentir que eres un arrogante y un ególatra, y es como, no, a ver, what? No, tú no te das cuenta, y bueno, discute con él. Y bueno, lo que quería mostrar un poco con esos ejemplos es cómo podemos ir viendo esos distintos niveles y esos distintos planos y cómo van afectando al discurso de los youtubers, cómo se van manifestando, ¿no? Muy bien, y siguiendo pensando un poquito sobre el discurso de los youtubers específicamente, ¿qué podemos decir desde ese modelo presentado a partir de la teoría de Fuentes Rodríguez sobre una configuración de imagen social e identidad que se construye en este discurso de los youtubers? Bueno, el modelo de Fuentes Rodríguez de la lingüística pragmática, como mencionaba, recoge distintos planos, ¿no? A través de los cuales se manifiesta el contexto en el discurso, y uno de ellos es el argumentativo. La introducción del plano argumentativo nos permite también pues hacer como tomar de otros ámbitos algunas herramientas relacionadas, por ejemplo, con con los estudios sobre argumentación o las teorías de imagen social e identidad, puesto que bajo el modelo de la lingüística pragmática se entiende que las estrategias de imagen social y de identidad pueden estar supeditadas a un propósito argumentativo final. En el caso del discurso de los youtubers, por el mismo funcionamiento económico de la plataforma, pues se pueden identificar tres elementos. Digamos que la plataforma subsiste porque actúan estos tres pilares conjuntamente. Por un lado, los anunciantes son los que financian a través de la promoción de sus productos en los vídeos de YouTube. Por otro lado, los espectadores son los que sostienen
el consumo, ¿no? Son los que consumen ese producto que ofrece YouTube, y los youtubers o creadores de contenido son los que crean el contenido para la plataforma. Estas figuras, que son las que nos interesan, persiguen un propósito de profesionalización, es decir, buscan extraer un rendimiento económico de su actividad, de subir vídeos a la plataforma. Y esto los va a llevar a perseguir dos objetivos. Por un lado, intentan crear una imagen y una identidad, o sea, ir formando una imagen pública atractiva, ¿no? Para llamar la atención del espectador, y por otro lado intentan generar un vínculo relacional con una audiencia que no está presente. Es decir, aquí entran en juego tanto las estrategias de imagen, de autoimagen, como las estrategias de cortesía y descortesía, que están orientadas a ir gestionando esa relación parasocial que se forma entre el youtuber y los suscriptores. En este sentido, podemos ver algunos ejemplos de cómo los youtubers hacen uso de estrategias de cortesía, de descortesía y de autoimagen. En el caso de la cortesía, suele ser una estrategia que aparece muy frecuentemente dirigida al público, a la audiencia, ¿no? Porque lo que se busca es proteger esa relación, ¿no? Fomentar una buena relación entre ambos. Aquí tenemos un ejemplo de un acto directivo en el que el youtuber Jaime Altozano realiza una petición. Estos actos son potencialmente amenazadores de la imagen social, por lo que el youtuber lleva a cabo una estrategia de atenuación discursiva. Primero anuncia, ¿no? Prepara un poco el terreno con esa focalización informativa, y para terminar os quiero contar una cosa. Después presenta o explica que ha grabado otro vídeo, y posteriormente lo que va a hacer es apelar de forma cortés, ¿no? Atenuada, a la audiencia para que participe bien, para que acuda y vea ese vídeo, ¿no? Y en este caso utiliza distintas estrategias que están orientadas a respetar la libertad de acción, ¿no? Con esa condicional. Ya lo veréis si vais al vídeo, o os dejo el enlace, solamente lo deja para que puedan acudir, si tienen, que hagan uso de su libertad para acudir o no. Y después también aludiendo al beneficio que les reporta, ¿no? Os puede gustar este vídeo. Con respecto a las actividades de descortesía, también son bastante frecuentes en el discurso de los youtubers, y especialmente con una finalidad lúdica, ¿no? Con finalidad de divertir al público. Aquí os he puesto un ejemplo en el que el youtuber Antonio García Villarán está criticando a un vídeo, y en relación con eso es muy descortés con el pintor. Está criticando un cuadro, y en relación con eso es muy descortés con el pintor del cuadro, ¿no? Encontramos un acto de descortesía muy intensificada. Y encima tiene las piernas cortadas ahí, con una composición que, te digo, más fea yo no la he visto, ¿no? O dice, también es horrible, y después le apela directamente, ¿no? Con una interrogativa. ¿Por qué no lo has pintado entero? Hay distintos elementos de intensificación, además de esa apelación directa, como esa alusión o ese apoyo de la propia aserción, ¿no? Te digo, la selección léxica, que está además muy intensificada, más fea o horrible, que pues muestran esa descortesía. Y por último estarían las estrategias de autoimagen, que también se manifiestan en el discurso de los youtubers, puesto que los youtubers tienen que realizar toda una estrategia, ¿no? Toda una actuación estratégica para mostrar una imagen de sí mismos que sea favorable. Entonces vamos a encontrar que realizan muchas estrategias de autoimagen que tienen como objetivo realzar o proteger su propia imagen. Y aquí os he puesto un ejemplo de otra youtuber, que es Esther, quien pues realiza esta actividad de realce de la propia imagen, atribuyéndose a sí misma cualidades que son consideradas por la sociedad como positivas, ¿no? Ella dice que podría estar horas, que su actividad favorita es mirar, ¿no? Y que podría estar horas mirando una geoda, y que eso lo hacía de niña, y de hecho sigue haciendo lo mismo, porque, como dije en mi último vídeo, yo nunca he dejado de ser una niña de 5 años. Y por fin, profesora, nos gustaría saber qué otros elementos no verbales de este discurso de los youtubers podemos describir a través de esas herramientas que nos aporta la lingüística pragmática.
Pues aunque el modelo de la lingüística pragmática, tal y como ha sido diseñado, está destinado a describir el discurso verbal, también podemos ver que resulta útil todas esas categorías teóricas que acuña o que se utilizan, resultan útiles para describir también el funcionamiento de elementos que pertenecen a otros modos semióticos. Y es que el discurso de los youtubers es un discurso multimodal, precisamente por ese carácter audiovisual de la plataforma. Os he puesto aquí un pequeño esquema que quiere representar cómo es la interacción en el discurso de los youtubers. Por un lado, el youtuber como emisor crea un discurso que es de carácter monologal y lo crea a través de varias fases. Por un lado, en primer lugar, se realiza una guionización. A este guión nosotros como investigadores no tenemos acceso, ¿no? No sabemos hasta qué punto es más o menos detallado, si es solo un esquema o si es directamente el guión de lo que se va a decir. Después realiza una grabación que puede ser en una sola toma o puede realizarse en todas las tomas que el youtuber necesite, ¿no? Y posteriormente lo que hay es un proceso de edición que puede realizar el mismo creador de contenido o que puede también llevarse a cabo por parte de terceras personas, de otros profesionales de la edición. En este momento es cuando se introducen a esa grabación en bruto una enorme cantidad de elementos multimodales, ¿no? De otros modos semióticos. Se introducen filtros de imagen, fragmentos de otros vídeos, efectos sonoros, otra música distinta, una música de fondo o transiciones, ¿no? Esto es el momento en el que los discursos de los youtubers adquieren ese carácter multimodal. Y como digo, siguiendo el modelo de la lingüística pragmática, podemos describir el funcionamiento de estos modos, o sea, de estos otros elementos, de otros modos semióticos. Y he traído algunos ejemplos. En primer lugar, he traído ejemplos de cómo estos elementos pueden vincularse a uno de los planos, ¿no? El plano informativo. En ellos encontramos, dentro de este plano, podemos adscribir a este plano el empleo del zoom o de silencios, que lo que tienen como objetivo es focalizar o resaltar informativamente un segmento del discurso sobre otro. En el primer ejemplo, lo que se resalta informativamente con el zoom es un acto de cortesía, ¿no? Es que ni siquiera bastón de mando, es que no lleva nada y con un zoom, qué soso, ¿no? Y lo mismo ocurre también con el silencio. Si el zoom, digamos, que reproduce una mirada de cerca, ¿no? Una atención más cercana, en el silencio parece como que se eliminan todos los otros estímulos auditivos que pueden distraer de ese segmento del discurso que es el que quiero que quede resaltado. Y funciona parecido al zoom, ¿no? Vale, sí. Y por último, he puesto un par de ejemplos que se pueden vincular al plano argumentativo, en los que se muestran cómo también los elementos multimodales pueden servir a este objetivo de argumentación. En el primer ejemplo, la gata de Schrödinger está hablando de un vídeo que va a criticar que justo ha sido eliminado, ¿no? Y como prueba a favor de que lo que está diciendo es cierto, lo que sitúa, lo que introduce es la captura de esa cabecera del vídeo. Y en el segundo ejemplo, se utiliza un filtro de aceleración de la voz para incrementar la fuerza argumentativa. Se está realizando un acumulatio, que es una estrategia de incrementación de la fuerza argumentativa para defender cómo la psicología es una ciencia seria, y entonces con ese filtro de aceleración pues se incrementa, da la sensación de que pues hay más elementos que no se dicen y además se conecta, ¿no? con un momento humorístico. Y bueno, con estos ejemplos lo que quería mostrar es que podemos utilizar estas mismas herramientas de la lingüística pragmática, estos mismos conceptos teóricos para explicar el funcionamiento de otros elementos, no solamente los discursivos. Muchas gracias entonces a la profesora Irene Martín del Barrio por este momento y estos aclaramientos que creo que son muy necesarios para una plataforma, un tipo discursivo que son
cada vez más utilizados y conocidos y forman parte de nuestro día a día. Entonces, muchas gracias, profesora. Le dejamos entonces este espacio a que divulgue sus trabajos, algún trabajo específico en que aborde algo que no se ha podido comenzar por acá o que pueda complementar, u otros trabajos en que se discuta de esas cuestiones. En fin, divulgar algunos trabajos y estudios que se ha desarrollado sobre este tema. Bueno, en mi caso yo voy intentando sacar publicaciones relacionadas con estos análisis que estoy realizando en el proyecto de tesis. Tengo alguna publicación en prensa en el que intento ver cómo intento hacer el paralelismo entre la estrategia de la captatio benevolentia y cómo los youtubers intentan también proteger su imagen. Tengo algún trabajo también en prensa sobre cómo se construye la interactividad en YouTube y algún trabajo también publicado sobre gamers, como ya no tanto en YouTube como en Twitch, cómo dialogan con el chat. Intento como seguir por un lado esa línea de investigación y luego también tengo algún otro trabajo sobre marcadores del discurso, didáctica de ciertos marcadores del discurso, como un trabajo sobre JavaScript, otro trabajo sobre Vale en comparación con el chino y cómo se puede aplicar, en colaboración con un compañero, Son de Ren. Y luego también algún otro trabajo sobre el lenguaje inclusivo y más concretamente sobre el uso de la E, ¿no?, como marca que se intenta de género no marcado en este caso. Y no sé si necesitabais que os diera como el sitio concreto en el que se encuentran, que ahora mismo no sabría decir, pero sí los tengo como algunos en prensa, otros ya salidos sobre esos temas. No pasa nada, que lo pondremos en la descripción del vídeo, entonces cuando lo subamos a la plataforma. Y entonces, por última vez, le agradecemos a la profesora Irene Martín del Barrio por su participación en esta entrevista. Le agradecemos a todos también por haberla visto. Y nos vemos entonces en el próximo episodio de Lingüística Funcional Integra. Saludos a todos y buena semana. Hasta luego. Muchas gracias.